pagar el salario. Sí, ya lo vimos. Hoy es 21. Hoy es Mateo 21. Mateo 21. Mateo 21, y ahora sí. Señor Jesús, Padre, venimos aquí ante ti el día de hoy para pedirte perdón, Señor, por nuestras iniquidades, las cosas que hacemos que no te agradan. Perdónanos por ser tan débiles, por no poder cumplir tu voluntad como a ti te place, Señor. Gracias por que nos diste la vida, porque nos das el pan de cada día, nos das un alimento, un techo, Señor. Nos consientes y nos das cosas bonitas a pesar de no merecer nada, Señor. Te pedimos que guíes esta reunión, que nos puedas ayudar, que podamos verte, que podamos seguirte, que podamos entender tu palabra y poderla aplicar en nuestras vidas, para de esa manera poder estar cerca de ti. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, por cuidarnos, por protegernos. Y perdónanos por ser como somos, Señor. Gracias por un día más de vida y que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor. Que podamos entenderte a ti. No permitas distracciones o cosas humanas, Señor. Saca de nuestros corazones las cosas humanas. Que seas tú moviéndote en este espacio, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí escuchando tu palabra. En el nombre amado de tu Hijo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, dice Mateo 21. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto a su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira a tu rey, viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Creo que en la traducción de Reina Valera creo que dice un pollino, que es eso, es la cría de la burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y los extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios, por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida de que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces aquí nos cuentan, ¿ustedes saben esa supuesta celebración que hacen de Domingo de Ramos y todo eso? Pues esa celebración supuestamente es recordando este momento, ¿no? Que es cuando Jesús entró pues por Jerusalén y pues le hicieron una reverencia a las personas, no estaba nada preparado, o sea, por Dios sí estaba preparado, pero no por los hombres. Y como él sabía lo que tenía que hacer y dónde iba a estar cada una de las cosas que iba a necesitar, pues por eso le pidió a sus discípulos que fueran por ese animal. Pero pues imagínense ustedes hoy en día, o sea, y aún sigue pasando, ¿no? La gente espera ver que alguien poderoso llegue en muchas camionetas blindadas, como, no sé, por ejemplo los presidentes, podría ser un buen ejemplo. Llegan con su esquema de seguridad, dos ambulancias, tres helicópteros y un montón de camionetas para llevar a una persona.
Jesús no necesitaba ser escoltado porque pues estaba protegido por Dios. Es y era Dios, el Hijo de su Padre. Porque un hombre tiene que estar cuidando de su vida de esa manera. Algo no cuadra, ¿verdad? Y, y tampoco tuvo que aparentar ser ostentoso. Simplemente llegó en un burro, en la cría de una burra, de hecho, que es un pollino, un burrito, de una forma humilde. Y aún así, bueno, hubo personas que sí lo pudieron reconocer, pero la mayoría no tenía ni idea de quién era. Y los que sí, pues decían quién eran. Alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Imagínense esta situación en una iglesia de hoy en día. O bueno, en las supuestas iglesias, ¿no? O los templos, porque son templos. Realmente la iglesia no es un lugar, sino la iglesia son aquellos que obedecen y siguen a Jesús, sus hijos. No los que van a un lugar a simplemente levantar las manos y cantar canciones, no. O sea, de ahí no sabemos quién realmente sea hijo de Dios, pero eso no es la iglesia son los hermanos en Cristo, son los hijos de Dios, ¿sí? Templos hay muchos y de muchas cosas. Que se alabe a Dios es distinto, ¿sí? A Jehová, a Jesús. Em, pero él llegó y vio el templo. Hagan de cuenta que como una plaza de mercado, como por decir acá, no sé, ustedes han ido a una plaza de mercado que está lleno de personas vendiendo cosas. Así estaba el templo de Dios. Y si ustedes se dan cuenta hoy en día, en muchos de esos templos y sitios así, hay cafeterías, librerías, o sea, tienen un montón de cosas dentro de eso mismo, porque han creado estructuras con las cuales pues hay comercio, ¿sí? Hay un comercio dentro de la propia, dentro de las propias iglesias, ¿sí? Mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y hay muchos lugares que son así. Yo no me voy a atrever a decir en qué lugar es o qué no, yo no sé eso, ¿sí? Pero eso ustedes si prestan atención se ve en muchos lugares. Se repite y se repite y se repite eso. Lástima que se lo llevó todo el que. Entonces se repite y se repite. Em, él estaba furioso, era por eso. Porque convirtieron el lugar para orar a Dios. Fue en un centro comercial prácticamente. Y aquí podemos ver cómo Jesús también tuvo ira. Jesús tuvo ira. Y los echó y volcó las mesas. O sea, Jesús, el Jesús que permitió todas las cosas que permitió, el que murió por ti y por mí, en ese momento se enojó. Y en ese momento él tuvo enojo. Y actuó de una manera, eh, pues, no sé, o sea, tuvo mucho enojo. O sea, imagínense ustedes volcar una mesa. O sea, llegar ustedes a una iglesia así, romper los vidrios y volcarles todo, decirles qué les está pasando. Eso lo hizo él. Y eso nos enseña lo cuidadoso que debemos ser al momento de, por eso, prestarle atención a Dios. O sea, si vamos realmente a compartir un tiempo para Dios, es un tiempo para Dios. Si nosotros nos ponemos a hacer otras cosas y no realmente queremos estar con Él, es como cuando tú vas a una cita con alguien y la persona está ahí con el celular. O se supone que estás haciendo algo importante y la persona ahí. Entonces, o tú ir a visitar a alguien, o tú ir a visitar a alguien y que esa persona no sé, se ponga a vender cosas en lugar de prestarte atención, ¿sí? Entonces es importante que cuando queramos pues darle atención a Dios lo hagamos pues de la mejor forma posible y hagamos un espacio especial para Él.
Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo, y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: «Alaben a Dios por el Hijo de David». Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: «¿Oyes lo que dicen esos niños?». «Sí», contestó Jesús. «¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza». Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Antes de que todas estas cosas sucedieran, en las Escrituras se hablaba de la venida de Jesús, pero ellos no lo veían, no lo identificaban, ¿sí? Por eso hay muchas razones. Buenas noches, Lasky. Por eso hay muchas razones, no lo veían. Y lo que veían sí era que envidia, planearon cómo matarlo, cómo incriminarlo, porque les estaba quitando a ellos lo que ni siquiera, o sea, ellos nunca, o sea, es irónico, ellos vivían de la palabra que supuestamente seguían, pero no adoraban, o sea, no sabían quién era Dios. Se sabían la palabra al derecho o al revés, creían sabérselo todo, y teniendo a Jesús al lado, ni idea, no lo pudieron identificar. Todas las profecías, todas las promesas, todo lo que hablaba de que iba a ser de Jesús, no lo identificaron. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo habían hojas. Entonces le dijo: «que jamás vuelva a dar fruto». De inmediato la higuera se marchitó. Al ver esto, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: «¿Cómo se marchitó tan rápido la higuera?». Entonces Jesús les dijo: «Les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán». Aquí Él nos enseña el poder de la fe otra vez. Ya lo hemos visto en otros momentos, pero aquí vuelve y les da otra lección de la fe. El verdadero poder no está en creer que yo puedo hacer las cosas, sino en creer que si pido las cosas con fe a Dios, las puedo llegar a recibir. Y obviamente tienen que ser cosas con propósito, no puedo solo estarle pidiendo dinero o cosas que vayan en contra de su palabra. Él conoce tu corazón y Él sabe lo que le estás pidiendo y para qué lo quieres realmente. Y si tus peticiones se alinean con su voluntad, pues seguramente lo vas a obtener. Pero bueno, eso ya no depende de nosotros, sino es de Él. Pero Él aquí nos dice: si tienen fe, si ustedes pueden orar por cualquier cosa. ¿Por qué pueden orar? Por cualquier cosa. Por cualquier cosa pueden orar. ¿En dónde se ganan las cosas? En oración. En oración es que se ganan las cosas. ¿Tienes un problema muy grande que no puedes solucionar? En oración. ¿Tienes un familiar que está pasando por una situación muy difícil? En oración. ¿Conoces a alguien que está enfermo? En oración. ¿Tienes problemas económicos? Ora. ¿Tienes problemas amorosos? Ora. ¿Tienes lo que sea? Y no solo para problemas, también hay que orar para cosas buenas, para bendiciones, para alabar a Dios, para darle las gracias. No solo comunicarnos con Él cuando tenemos problemas y necesitamos cosas como si Él fuera un adivino que nos hace lo que nosotros quisiéramos. Porque eso no es una relación, nos estaríamos convirtiendo en esas mujeres y hombres de alto valor que lo único que quieren es ser servidos y que nos den todo lo que queremos. Tendríamos todo, solo eso, buscamos a Dios. Dios, dame. Dios, yo quiero esto. Dios, yo quiero lo otro. Dios, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero nos hemos puesto a orar, a decirle: Señor, ¿para qué quieres? ¿Para qué me quieres? ¿En qué puedo ser útil para ti, Señor? ¿Cómo puedo servirte a ti? ¿Cómo puedo tener una vida con propósito? ¿Cuántas oraciones de esas hacemos al día? ¿Una? ¿Dos? ¿10? Nunca la hemos hecho. Dios vino aquí a servirnos. Vino aquí a servirnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para creer que nos tienen que servir?
Aún así Él nos dio un regalo y a esos regalos tenemos que apropiarnos de esos regalos. Tampoco significa, ay, no, no va a molestar a Dios porque es que, ay, no. No, hay que hablarle, hay que pedirle, hay que humillarnos, hay que bajar nuestro ego. Decir, Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. Pero tú sí puedes. Tú eres el que puedes, yo no puedo hacer nada. Ayúdame en esta situación. Estoy pasando por este momento difícil. No sé, es como tener ese amigo íntimo, ese papá que te ama y realmente te va a dar y te va a cuidar como debe ser. Te va a dar lo necesario y te va a cuidar de la forma en la que tiene que cuidarte. Y muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos que salgan porque eso no es lo mejor para nosotros. Y esas son las cosas difíciles de las cuales tenemos que aprender a dar las gracias. Nosotros debemos aprender a dar las gracias también por las cosas difíciles, porque esas son las que nos forjan el carácter, esas son las que nos encaminan al camino del Señor, esas son las que nos muestran nuestra condición. No todo lo que vamos a pedir lo vamos a recibir como nosotros queremos, pero Él sabe lo que necesitamos, Él sabe realmente qué es lo que necesitamos. Así que acuérdense de esto, si tienen una petición, oren, oren, tienen un problema, oren, les pasó algo muy bueno, oren y denle las gracias a Dios. Dios es tan importante que cualquier cosa que hagamos sin Él ya pierde propósito en nuestra vida, nos estamos yendo otra vez al mundo, creyendo que podemos hacer, que somos adultos funcionales, que soy un adulto no sé qué, que mírenme lo que hice y es como, no. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y ancianos. Hagan de cuenta, imagínense el Papa, ¿sí? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta. Respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros, es decir, murmuraron ahí entre ellos a ver cuál era la respuesta. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí Jesús nos enseña que no siempre todo hay que contárselo a los demás, ni siempre hay que darle las respuestas a los demás. Y no es porque él no pudiera decirlo, simplemente ellos no merecían esa respuesta según él. Según lo que él sabía en sus corazones, ellos no tenían por qué recibir una respuesta. Y los paraba con preguntas. Él era demasiado, él es la sabiduría, él es muy sabio. Decir las palabras exactas y perfectas para poder voltear una situación en la cual le querían hacer daño. Y él no quería hacerles daño a ellos, pero igual con su propia condición los frenó, los paró, los detuvo. Parábola de los dos hijos. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo respondió, no iré, pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él dijo, sí señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado eso, no? Con el tema del señalamiento, más que todo, lo que queda veíamos del siervo malvado. ¿Cuántas veces no hemos dicho que sí a algo
Decimos que sí de palabra, pero en nuestras acciones no lo hacemos. O decimos que no a algo, pero lo hacemos. Y él aquí le da la prioridad. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros? Está súper mal visto según la sociedad, como, uy, no, miren, una prostituta, uy, miren, un no sé qué vainas, bueno, lo que sea que quieran poner ahí. Cualquier tipo de discriminación que quieran poner a cualquier persona. No es más ni menos que ustedes, que nosotros. Somos igual de pecadores que cualquier otra persona. Lo único que nos puede hacer diferentes es poder reconocer a Dios, a Jesús, por lo que hizo por nosotros. Y eso es lo único que nos hace diferentes. No es nada nuestro, porque nosotros seguimos siendo pecado. Somos limpiados es a través de la sangre de Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, no por nosotros mismos. Y hoy Él está haciendo lo mismo con nosotros. Nosotros hoy podemos ser esos recaudadores de impuestos, o esas prostitutas, o esos mentirosos, o esos ladrones, o bueno, cualquier tipo de persona que sea considerado como lo peor de lo peor. Yo soy ese tipo de persona. Y por esa razón necesito que Dios me salve y transforme mi vida y me enseñe a ser como Él. Entonces, yo no me quiero negar a arrepentirme de mis pecados, ni confesar mis pecados. Porque si no, ¿a quién, o sea, para qué Él va a salvar a alguien que se cree sano? Yo no estoy sano, yo necesito de Él. Necesito ser sanado constantemente. Que todos los días pasa algo, todos los días pasan cosas, sí, difíciles y fáciles, buenas, malas, lo que sea. Por eso tiene que ser una constante relación. Y vivir en sus promesas, en su palabra. No en mis propias acciones de a ver qué voy a hacer y yo cómo voy a hacer y qué es lo que yo voy a hacer y es como, ¿para qué? Terminar esclavizado de un sistema que lo único que lleva es a estar perdido completamente, no quiero eso. Esa no es la vida que yo quiero elegir. La vida que quiero elegir está en Cristo. Y para eso estamos aquí, viendo la palabra, aprendiendo de Él, de Él, porque esto lo dijo Jesús. Estas palabras que estamos leyendo salieron de la boca de Él y la estamos leyendo nosotros 2000 años después. Otra, ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cayó un hoyo para extender el jugo de las uvas. Cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémoslo y nos quedamos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús les preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con estos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron las escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlos. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y fariseos oyeron esta parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia contra ellos.
pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de que las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Él era experto, él es experto en confrontar lo que hay en nuestros corazones de una manera única. Eran los maestros de la ley, ¿no? Supuestamente de la ley y de la palabra de Dios y de todas las cosas y que no sé qué, y pudieron reconocer a Dios. Querían matar, lo matamos, o sea, digo lo matamos porque por nuestro pecado Él murió. Pero ellos planificaron todo para poderlo matar. Imagínense lo retorcido y sin sentido que tiene eso. El dueño de todo el universo vino y lo que hicieron fue planear y matarlo. Como miren, mandó al Hijo, Jesús, mandó al Hijo, matémoslo y quedémonos con todo lo que es de Él. Y de la roca que le está hablando que rechazaron, que se convierte en esa piedra principal, es Él. Y esa es la roca que despedaza lo que sea. Entonces este tipo de persona que se cree superior a los demás, que cree que es más que las demás, o no sé, de hecho, ahorita se me viene a la mente una cosa, hay personas que les da rabia ver a otras hablar de Jesús. Y dicen como, uy, no, pero ese que hace hablando de Jesús, mire, ese es todo pecador, eso. Qué porquería ese tipo, mire, ese no es el que se la pasa gritando cosas horribles y no sé qué vainas y que hace hablando de la palabra de Dios, uy, gas. Ese juzgamiento no le pertenece, no nos pertenece, ni a nosotros ni a nadie, solo a Dios. Pero lo que sí podemos juzgar son los frutos que hay de las personas. Más adelante lo vamos a encontrar en la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Por eso las personas que hablan mucho y dicen cosas súper bonitas y no sé qué vainas, pero igual, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de esa persona realmente? Alguien puede hablar muy bonito y muy lindo y todo eso, pero ¿y en su vida qué? ¿Qué hay de su relación con Dios? Y por lo menos hay alguien que está predicando la palabra, pero es más fácil criticarlo y ni siquiera son capaces de mirarse en a sí mismos, hipócritas, porque ni siquiera hablan de la palabra de Dios, pero ven a alguien hablando de la palabra de Dios y no hacen nada, o sea, solo juzgan, les encanta estar en el chisme de todo lado y que mire que esto y que lo otro y ya sabes, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque no sabemos los chismes de la farándula de no sé qué, que fulanito, que sutanito, que Pedrito, que si supiste que quién le terminó a quién y si supiste que este y este hicieron esto y que... Y es como, bueno, ¿y qué? ¿Eso qué me importa a mí? O sea, ¿para qué? Como para qué quiero ir a humillar a una persona o meterme en un problema de otro ser humano que ni siquiera es mi vida. Si me voy a meter en eso es para ayudar. ¿Cómo puedo yo ayudar a esa persona más bien? O a esas personas. ¿Cómo podemos parar ese conflicto? ¿Cómo podemos solucionarlo? Ah, no, el juzguemos. No, tú, miren. Ojo con lo que hacemos, ojo con lo que miramos, ojo con lo que decimos. ¿Tiene o no tiene fruto? Jesús se paraba durísimo, literal, se para. Y lo va a hacer en algún momento y ya no va a ser separarse, sino van a ir a cortar a todo lo que quede acá en este mundo que ya no le pertenezca a él. Yo le pido misericordia por mi vida porque yo tampoco lo merezco. Nadie lo merece. Si a él le place que nosotros seamos salvos, así será. Por eso hay que pedirle misericordia y que se fije en nosotros y que Él sea cuidando nuestras vidas y nuestros corazones. Y que nos guíe por su camino, porque nosotros nos vamos a desviar, nosotros vamos a querer irnos,
Nuestra carne no quiere estar con Él. Por eso caemos en todas esas otras cosas. En los chismes, en las contiendas, en señalar a los demás, en decir, ay, es que este sí, es que este no, es que no sé qué vainas, porque es mucho más fácil juzgar la vida de otro ser humano que ponernos a mirar nuestras propias vidas, nuestros propios errores. Pero Cristo es quien es nuestra fortaleza. Él es nuestro defensor. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser como estos hombres malvados en todo lo que hacemos. Y el día que Él venga a reclamar lo que es suyo, que nosotros podamos estar del lado correcto, que es Él. Porque el resto va a ser despedazado. Y no queremos ser despedazados. Yo no quiero ser despedazado. Yo creo que vamos a leer otro capítulo. Son las 9:30. Parábola de la gran fiesta. Las parábolas son muy hermosas. Parábola de la gran fiesta. Jesús también les contó otras parábolas. Dijo: el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que prepara una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió otros sirvientes a decirles: la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno fue por su granja, otro a su negocio, otros agarraron a los meseros y los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista, y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aquí está hablando el Señor es de nosotros. ¿Cuál es ese gran reino al que primero llamó? A su pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Lo rechazaron. Nadie quiso hacer caso. ¿No? Y antes lo que hicieron fue matarlo. Fue como, no, vamos a matarlo. ¿Usted quién cree que es? Dios, usted. No. ¿Cuál fiesta? ¿De qué está hablando? Muérase. Usted que llegó en un burro, ¿de qué carajo está hablando? Hijo de un carpintero. Y hoy él nos está invitando a esa fiesta nueva. Va a haber una fiesta, de hecho. No sé si ustedes lo sabían, pero va a haber una fiesta. Y en esa fiesta va a haber se llaman las bodas del Cordero. Y es donde Cristo viene por su iglesia, que es su cuerpo. Nosotros estamos juntamente somos uno con Él, gracias a lo que Él hizo. Y debemos estar preparados, debemos estar listos para poder recibirlo a Él como debe ser. ¿Ustedes irían a ver al presidente, no sé, desnudos, sin bañarse? O sea, yo creo que sí, tal vez alguien dirá sí, yo sí, pero ¿creen que es lo óptimo? ¿O irían a encontrarse con la chica que les gusta vestidos horribles? Sin de pronto leer bien, sin un detalle, sin un plan, solo igual viceversa. Ustedes chicas irían a ver al hombre que aman o que quieren y lo tratarían ahí como una porquería, ahí como ahí,
Sí. Cuando uno va a asistir a un evento importante, uno se prepara. Y uno se pone una ropa especial, se pone un perfume especial si es que tienes, te rasuras, te peinas, depende de lo que vayas a hacer, sí, pero hay algo especial para ese lugar. Aquí, esas vestiduras especiales de las cuales nos tenemos que poder es revestirnos de Cristo. La vestidura que tenemos que tener es tener un espíritu pobre para que Él nos enseñe y nos muestre cómo nosotros podemos ser a través de Él, como Él. Él aquí no habla de que compres un traje súper fino para cuando yo venga, no se trata de eso, sino es lo que hay en tu corazón. ¿De qué estás revestido hoy? ¿De qué está revestido tu corazón el día de hoy? De maldad, de odio, de resentimiento, de ira, de enojo, de inconformidad, de dolor, de pecado, o de arrepentimiento, de misericordia, de paciencia, de amor, de bondad, de misericordia, de dominio propio. Y hay un castigo para esas personas. Hay castigos, los castigos van a ser, y el rey puede hacer lo que él quiera, porque es el rey. ¿Quién le va a decir que no al rey? ¿Mm? Y al final dice, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Hoy en día vemos estadios llenos de cristianos y de personas que se dicen llamar cristianas y nosotros no sabemos quién realmente sea cristiano. Podemos observar a través de sus obras, a través de sus obras y de los frutos que deja. Pero realmente sí serán cristianos. Hay lugares llenos de estadios. O hay lugares donde, no sé, eso, el número no importa, ¿saben? Porque el que conoce el corazón y las intenciones verdaderas del corazón es Dios. Él ve más allá de todo lo que se puede ver y Él ve el corazón. Ese corazón del que hemos hablado anterior, que es donde salen los adulterios, los asesinatos, las contiendas, falsos testimonios, bueno, todas las cosas esas malas también. Él mira el corazón y mira lo que hay en tu corazón. Entonces muchos pueden ser los llamados, pero los elegidos, los escogidos, no son todos los que son llamados. No son todos los que dicen ser los hijos de Dios. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Aquellos que viven en obediencia a mi Padre, a quienes que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son sus hijos. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Quiero que nos fijemos un momento en esta parte, porque la hipocresía puede ser así. O sea, miren lo hipócritas que son. O sea, llegan allá a decirle maestro. Primero le dicen maestro, sabiendo que pues, lo quieren es matar. Le dan unos halagos y unos elogios, de los cuales no creen ni ellos mismos, pero se los están diciendo delante de los demás para quedar bien, ¿no? Como, maestro, sabemos que tú eres súper honesto y enseñas con verdad el camino de Dios, ¿no? Eres imparcial, no tienes favoritismos. Y ahí viene la trampa, porque la intención no era realmente en su corazón, esa no era la intención. En su corazón la intención era otra y era esta: ponerle una trampa a Jesús para poderlo arrestar. Pero él, como él lo sabe todo y él podía ver esas intenciones, pues... Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Y le respondió así: hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Vean, vamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaran una moneda
romana les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados de la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo: entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Y su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Aquí Jesús, en esa época habían unas reglas, ¿sí? Es como decir hoy en día que no paguemos el IVA ni los impuestos, ¿sí? Claramente hay que pagarlos porque son las normas y las leyes que nosotros desde hace mucho tiempo decidimos decirle a Dios: no, no queremos que tú nos des a nosotros, o sea, no queremos más gobernantes que seas tú, no. Queremos que nos gobiernen los hombres. Ponnos un hombre. Gracias, mamita hermosa. O ponnos hombres. Y de ahí en adelante vinieron hombres, vinieron personas. Y eso fue lo que empezó a pasar. Hombres y personas. Y dentro de eso hay unas leyes y unas normas que nosotros también debemos someternos a las autoridades. De hecho, eso lo vamos a encontrar más adelante. Y orar, por lo menos por nuestro país, por nuestros dirigentes. Que es que a mí no me gusta, que es que no sé qué, que... Hermano, ese fue el que quedó y punto. Ya, Dios es el que pone esos dirigentes. ¿Tú qué tienes que hacer? Orar y pedirle misericordia a Dios, que tenga misericordia de nosotros como nación, porque las decisiones que tome esa persona nos va a afectar a todos. Esas personas que están allá son las que deciden muchas cosas por nosotros. Pero nosotros, igual, eso es pasajero. Nosotros tenemos que tener la mirada puestas en el cielo, en las cosas de Él, en las cosas de Dios. Y Jesús los dejó y se fueron. Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo, para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Y Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos y no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. Entonces, si te habías preguntado alguna vez: ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con este y que lo otro, que no sé qué? En el cielo vamos a hacer otra cosa, porque ya no va a estar nuestra carne. O bueno, tal vez sí, creo que las que sí no mueren se van con la carne. Pero a lo que me refiero es que ya no va a estar ese pecado y vamos a ser en ese sentido como los ángeles. Entonces no vamos a tener que estarnos casando con nadie porque pues ya vamos a estar completos con Dios. Aquí en la tierra sí somos uno solo cuando encontramos una persona idónea para unir nuestras vidas. El mandamiento más importante, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda esta ley y las exigencias de los profetas se basan en los 2 mandamientos. ¿Qué es lo que estuvimos hablando aquel día?
¿Qué es lo más importante de todo el mundo? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es el más importante de todos. Si no estamos haciendo eso bien, pues ni siquiera vayamos al segundo. Y el segundo es es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Ama a tu hermano. ¿Amamos a nuestros hermanos? A nuestros hermanos, amamos a nuestro prójimo. Amamos a Dios sobre todas las cosas. O amamos primero nuestros gustos, nuestros deseos, nuestra carne, lo que yo quiero, todo eso. Personas, cosas, propósitos terrenales vacíos. Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron, es hijo de David. Jesús les respondió, entonces ¿por qué David mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle, y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. David, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Está en Génesis. Esa es la forma en la que se creó todo lo que conocemos, ¿no? Que viene de lo que no conocemos y de lo que no vemos. Pero en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Desde ahí se habla de Jesús. Desde ese momento Jesús ya existía. Jesús siempre ha existido igual que Dios. Pero recuerden que estas cosas igual fueron ocultas de los más entendidos, de la gente súper dotada que tiene 8000 masters y bueno, no sé, la gente que se cree más que los demás. Porque estas cosas no fueron hechas para entenderlas para todos, sino para aquellos en quien el Padre quiera revelar. Y así como estas personas buscaban formas de hacer quebrar a Jesús, de hacerlo caer, de hacerlo lo peor, él no puede ser vencido, es que no puede. Y muchos dirán, entonces, ¿por qué se murió? La muerte no es una derrota, la muerte fue la victoria más grande que puede llegar a haber, que pudo haber hecho para nosotros. Porque eso fue lo que Él hizo para que nosotros pudiéramos tener una comunión con Dios. De lo contrario estaríamos completamente perdidos y ya, esto no tendría más sentido nada. Pero tenemos un propósito y un sentido gracias a lo que Dios hizo. El único propósito que tiene todo el universo y esto fue su creación. Él mismo. Él creó todas las cosas por su Hijo. Por eso toda la honra y la gloria son para Él. Y nosotros somos esclavos y sirvientes de Cristo. Así que ojo también cómo le hablamos a Dios o la forma en la que le pedimos las cosas. Él es digno de alabanza y de respeto y Él es Dios. Nosotros somos humanos, llenos de pecado. Y ya, después de eso quedaron callados todos y ya no lo quisieron molestar más. Ya dijeron como no, este man ya nos... ¿Para qué nos humillamos más? Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este espacio, Señor, y enseñarnos más de tus parábolas, de tu palabra, Señor. Gracias por revelarte ante nosotros. Perdónanos por ser tan insensatos y si hemos sido como estos fariseos o como estos religiosos, perdónanos, Padre. No queremos ser como estas personas. Reconocemos nuestro pecado y sabemos que sin ti no somos absolutamente nada, Señor. Gracias por enseñarnos y mostrarnos el camino. Gracias por mostrarte ante nosotros. Gracias por permitirnos escucharte, por poder disponer de nuestro corazón, de nuestro alma, de nuestro espíritu un momento para poderte amar tal cual como lo dice tu palabra. De amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, Señor. Queremos amarte, queremos saber lo que es el amor, queremos saber quién eres tú, Señor. Nosotros no sabemos amar.
Queremos aprender a amar a nuestro prójimo, Padre. Queremos poder ser útiles para ti, Señor. Gracias por acercarnos más hacia ti. Gracias por mostrarnos tus grandes logros, maravillas y todo lo que has hecho, Señor, porque todo lo que haces es maravilloso. Gracias por mostrarnos y enseñarnos algo de valor. Gracias por acercarnos un poco más hacia ti. Gracias por tenernos dentro de tu radar, Señor. Gracias por habernos creado. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. En el nombre amado de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno. Hemos terminado un día más de la palabra. Uy, hermano, me siento cansado. Yo no sé por qué me estoy sintiendo tan cansado. ¿Qué procede, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? No les pregunté, sabes, perdón. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren compartir algo? ¿Quieren decir algo? Yo tengo hambre. Nada, sin palabras. ¿Por qué tan callados?